Stologla es una marca de accesorios, ropa, carteras que se encuentra en el mercado venezolano y estamos tratando de expandirnos a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica. El secreto de la marca es tener productos a muy buena calidad con un costo accesible. Yo nunca he pensado que mi marca ha sido una marca elitista. Me encanta a mí tener un producto que sea bello, que de repente parezca súper elegante, que pueda ser accesible a todos los mercados, a todos los estratos. En este momento, por ejemplo, las personas apoyan mucho a lo que son talento nacional. De repente uno tiene que agarrarse, uno siempre que, como dice el dicho, si la vida te da limones, haz limonada. O sea, por ejemplo, ahora que hay mucha carencia, mucha escasez de productos de fuera, se ha visto mucho el repunte de lo que es producción nacional y eso me ha servido mucho para impulsar la marca. El consumidor venezolano, por ejemplo, en mi caso, yo, como te dije, gracias a Dios he cumplido con mi meta porque yo tengo una gran variedad de lo que son compradores, tengo desde personas que sé yo, que tienen puestos con el sueldo mínimo, hasta gente, celebridades, gente que tiene muy buenos recursos también para comprar cosas y les gusta mi marca. Simplemente tiene que gustarte lo que yo hago. Yo creo que lo que les podría decir es que se atrevan, que sean creativos, que tanto en Venezuela como en cualquier país del mundo, pero Venezuela dentro de todo, con todos los problemas que estamos viviendo, hay muchas oportunidades. Entonces que se permitan dar la oportunidad de crear productos nuevos. Aquí hay mucho mercado y tienen que ser muy creativos y tener mucha paciencia, comenzar de poco a poco. No es que necesitas tener mucho dinero para crear tu propia empresa, sino poco a poco tú vas creciendo y tú vas viendo el norte de tu empresa.